Que Dios les bendiga, les habla el pastor Efraín Lemus de Iglesia de Cristo Adonai. Tenemos el propósito en esta hora de enseñar un tema muy relevante concerniente a las cuestiones teológicas que tienen que ver con la salvación. En realidad hoy día se habla bastante de la salvación, pero hay mucha confusión. Unos dicen que la salvación se pierde, otros que no se pierde, otros que somos salvos de una manera progresiva, es decir, le damos nuestra vida a Jesucristo y somos salvos hasta el día que Él venga por nosotros. De manera que en esta hora me propongo explicar de una manera exegética, de una manera histórica, de una manera teológica y lingüística el tema concerniente a la salvación. El tema de la salvación es un tema importante y es una de las doctrinas más cardinales de la fe cristiana, de tal manera que si se tiene bien en claro lo concerniente a la salvación, todas las doctrinas que están subordinadas a ese tema, a esa verdad, van a aparecer bien claras y van a resultar como que encuadran, como que encajan bien en la doctrina fundamental de la fe cristiana. Si la doctrina de la salvación, por otro lado, no se tiene clara, otros temas, como por ejemplo la santidad de Dios, la justificación y entre otros, va a resultar también confuso. De ahí la importancia. Vamos a ver en esta hora, y el texto favorito que vamos a utilizar es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso lo dijo Jesucristo y está registrado en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Por qué es importante la verdad? Porque no solamente tenemos que hablar del amor de Dios, no solamente tenemos que hablar de la gracia de Dios, no solamente tenemos que hablar de la fe del creyente, tenemos que hablar de la verdad. Sí, el entramado de la fe cristiana va encajado dentro de lo que es la esencia de la verdad de Dios. De ahí de que conviene que todo lo que nosotros hagamos y todo lo que expongamos para glorificar el nombre del Señor debe de ser extraído de las Escrituras, debe de ser algo respaldado por la inspiración bíblica, por la iluminación espiritual del Espíritu Santo, y examinar bien los contextos para así tener las verdades bien claras. De ahí de que, como he dicho, este tema de la salvación parte de un principio: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Doctrina escritural de la salvación, es decir, la soteriología. Voy a explicarlo paulatinamente. Aquí tenemos a Spurgeon que dice lo siguiente: si yo creyera lo que algunos predican acerca de una salvación temporal y falsa, que solo dura por un tiempo, escasamente estaría agradecido por ella. Pero cuando sé que a quienes Dios salva, Él los salva con una salvación eterna, cuando sé que Él les da una justicia eterna, cuando sé que los establece sobre un fundamento eterno de amor eterno y que Él los llevará a su reino eterno, entonces sí me maravilla y me sorprende que una bendición así me haya sido otorgada a mí. Eso lo dijo Spurgeon. Vamos a ver los puntos principales. Existe hoy día un debate teológico no pequeño en medio de los círculos cristianos y fundamentalmente en medio de el liderazgo de las iglesias. Unos dicen que una vez salvo, siempre salvo. Otros dicen salvado, perdido y luego renovado. Otros dicen una vez afuera, para siempre afuera. Y todavía existe un debate, lo que se llama la creencia fácil versus el señorío de Cristo. ¿De dónde salen todas estas conclusiones? ¿De dónde salen todas estas técnicas o estrategias para interpretar las Escrituras? Esto se ha venido desarrollando a través de los años y a través del tiempo, pero son mecanismos comunes de respaldo bíblico. Veamos muchas veces lo que se utiliza. Se utiliza el uso de textos aislados. Hay gente que es muy buena para agarrar textos aislados y
eso lo usa como respaldo de sus declaraciones dogmáticas, de sus declaraciones doctrinales. Sin embargo, acuérdese que es muy peligroso utilizar un texto por aquí y un texto por allá extraído fuera de su contexto. Cada contexto tiene su relación con el texto. Hay algo que se llama el círculo hermenéutico o la espiral hermenéutica. Y eso tiene que ver con el hecho de que primero se examina una palabra, luego una frase, luego una oración, luego un párrafo, luego una sección, luego un capítulo y luego el libro. Eso es lo que se llama la espiral hermenéutica, eso es lo que se llama el círculo hermenéutico. Cuando miramos estos puntos, son mecanismos comunes de respaldo, el uso de textos aislados, es decir, textos que se agarran para probar, el uso de deducción lógica, es decir, prioridad de razonamientos sobre la escritura. Los testigos de Jehová y los adventistas tienen una doctrina completamente distorsionada respecto al castigo eterno, respecto al infierno. ¿Por qué? Los adventistas dicen que no hay infierno y los testigos de Jehová dicen que no hay infierno y que no hay tormento eterno. ¿Por qué llegan ellos a esas conclusiones? Porque dicen que Dios es amor. Y si Dios es amor, no debemos entender que un Dios lleno de amor por sus hijos, por sus criaturas, se va a satisfacer viendo a las personas en el infierno. Esa es una conclusión lógica, esa es una conclusión razonada, pero es una conclusión antibíblica. La Biblia habla de que Dios es amor, pero Dios es justo. La Biblia habla de que Dios es amor y es misericordioso y es un ser lleno de gracia, pero también Dios es santo. Entonces, dentro de su santidad y dentro de su justicia, Él va a juzgar el pecado y al pecador no arrepentido. Por eso es que existe un juicio eterno, por eso es que existe la doctrina del infierno. Pero las sectas y los falsos profetas y maestros y falsos apóstoles que hoy día abundan son muy buenos para extraer textos aislados y de ahí hacen ya sus declaraciones dogmáticas para impresionar, para aparecer ellos como que son portadores de grandes revelaciones o como son los iluminados del último tiempo o los santos de los últimos días, que son los que van a dar las revelaciones frescas de la palabra de Dios. Conviene que estudiemos las Escrituras, conviene que seamos críticos y juiciosos a la hora de analizar el texto sagrado, y con la iluminación del Espíritu Santo podemos extraer esas joyas, esas perlas, esos diamantes bellos, hermosos y valiosos que Dios nos ha dejado en la Escritura y que son para nosotros. También existe el uso de redes teológicas sistemáticas, por ejemplo el calvinismo, el arminianismo, el dispensacionalismo. O sea, hay creyentes, hay denominaciones, hay pastores que se aferran a estos puntos, al calvinismo, al arminianismo y al dispensacionalismo. Estos son paradigmas teológicos que le dan convicción o seguridad a el intérprete o al expositor. Sin embargo, estos paradigmas deben de ser analizados dentro de su contexto total o dentro de su contexto pleno. Es decir, el análisis meticuloso, el análisis minucioso de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen un contexto, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto teológico, el contexto lingüístico, el contexto gramatical. Todos estos contextos deben de tomarse en cuenta a la hora de articular teología, a la hora de escribir conceptos o entramados teológicos. Vamos a seguir por acá. El arminianismo. Vamos a ver qué es el arminianismo. Es una teología que enfatiza la libertad del ser humano de elegir. Sostiene que las personas son libres para escoger en favor o en contra de la fe en Jesucristo y que los cristianos pueden caer de la gracia. Esta creencia viene del teólogo holandés del siglo XVI llamado Jacobo Arminio, 1560-1609, que se opuso a algunos énfasis del calvinismo, especialmente su doctrina de la predestinación y de la gracia irresistible.
El arminianismo se esparció ampliamente, especialmente cuando fue adoptado por los metodistas y movimientos relacionados en el siglo XVIII. Sus conceptos promovieron un espíritu de tolerancia y un mayor énfasis sobre las responsabilidades humanas antes que en la teología especulativa. El arminianismo es la base de la teología del pentecostalismo y de las iglesias de santidad hoy en día. También tenemos el calvinismo, sistema teológico protestante expuesto por Calvino. El calvinismo tiene básicamente 5 puntos, que son los 5 puntos principales. Uno es la depravación total de la raza humana, es decir, enseña de que el ser humano por sí solo no puede reaccionar y no puede venir ni buscar a Dios, porque el ser humano está totalmente muerto en delitos y en pecados. Luego tenemos la elección divina, es el hecho de que Dios es el que decide elegir y escoger a quienes va a salvar, de acuerdo al paradigma calvinista. Luego tenemos la expiación limitada a los escogidos. Calvino enseñó que Cristo no vino a morir por toda la humanidad, sino que solamente murió por los escogidos. Y ese punto es uno de los puntos más preocupantes, más criticados del esquema calvinista, porque sí lleva a conclusiones bastante aberrantes, y esa parte sí hay que analizarla. Luego tenemos la gracia irresistible. La gracia irresistible tiene que ver con el hecho de que, según Calvino, el Señor extiende su gracia y todos los seres humanos que van a ser salvos van a acogerse a esa gracia y que no pueden resistirse a ella. Es decir, no pueden bloquearla, no pueden rechazarla, porque es una gracia que el hombre mismo se identifica con ella, o que el hombre mismo la acepta como la gran oportunidad que Dios le está extendiendo de entrar al reino de los cielos. Y luego vemos la perseverancia de los santos. Es lo que también enseñó Calvino, de que los santos salvos deben de perseverar en obediencia, en rectitud. Vamos a seguir viendo otros puntos acá. Las escuelas teológicas en cuanto al decreto divino y la elección que hoy día, y no solamente hoy día, sino que desde el siglo XVI, imperan en el conglomerado cristiano, es decir, dentro de la cristiandad. Pero no solamente a partir del siglo XVI, ya a partir del siglo V o IV, más o menos, siglo IV, siglo V, Agustín y Pelagio tuvieron un debate bastante intenso sobre la predestinación, sobre la salvación, y ya desde ese tiempo, siglo IV, siglo V, ya la doctrina relacionada con la salvación ya trae sus fundamentos, ya trae sus expositores. Pero bien, vamos a ver acá las escuelas teológicas que hay. Están los supralapsarios, se le llama supralapsarianismo, y el supralapsarianismo tiene estos puntos. 1, destinar a unos a la salvación y a otros a la condenación. Eso es un punto del supralapsarianismo. 2, crear a los seres humanos, es decir, Dios obró en ese orden que se está esquematizando acá. 3, preparar la caída de los seres humanos. 4, proveer salvación para los elegidos en el primer decreto. 5, aplicar la salvación a los elegidos y la condenación a los no elegidos. Este es un punto que también se le llama hipercalvinismo, es decir, es una posición bastante extrema que teológicamente tiene varios vacíos, tiene varias lagunas, y hoy día son muy pocos los que sostienen este entramado teológico, porque llega a conclusiones bastante estrafalarias. Por ejemplo, este entramado teológico es el que lleva o el que llega a la conclusión de que existe una doble predestinación, es decir, Dios predestinó a unos para ser salvos y predestinó a otros para ser condenados. Ese planteamiento en realidad no tiene fundamento en la Escritura. Si bien es cierto, al parecer hay un grupo de selectos, hay un grupo de escogidos por parte de la soberanía de Dios, por parte de la autonomía divina. Eso no quiere decir que haya un grupo igualmente de condenados ya destinados.
Esa parte los calvinistas no la pueden explicar y hasta el día de hoy es una de las doctrinas que es casi rechazada por el ámbito total de la cristiandad. Otro esquema, otro paradigma son los sublapsarios o sublapsarianistas. Sí, es decir, que están por debajo mismo de la caída. Este entramado teológico entiende la elección de la siguiente manera: Dios crea a los seres humanos. 2, no impide la caída de esos seres humanos. 3, elige a unos para salvación, dejando a otros en su estado de condenación. 4, provee salvación para los elegidos. Y 5, aplica la salvación solo a los elegidos. O sea, este entramado que se llama el sublapsarianismo es el que esquematiza la salvación en este particular caso de la elección y la predestinación en este orden. Vamos a ver otros. Los infralapsarios, muy por debajo de la caída, también son llamados amiraldianos. Este es el esquema de este grupo de teólogos. Primero, crear a los seres humanos, es decir, Dios crea a los seres humanos. Segundo, permite tolerar la caída de los seres humanos. Tercero, provee salvación para todos los seres humanos sin excepción. Cuarto, elegir a muchos para salvación mediante la fe, dejando en su justa condenación a quienes se obstinan libremente en resistir a la gracia. Y quinto, aplicar la salvación a todos los que por la gracia de Dios han dejado de resistirle. Este es el tercer grupo de los esquemas teológicos que hoy día circulan o preponderan por el mundo. Cuarto, los arminianos, el arminianismo y lo que enseñó Jacobo Arminio. Ellos dicen que primero Dios lo que hizo fue crear a los seres humanos. Después toleró la caída de los seres humanos. 3, proveyó salvación para todos los seres humanos sin excepción. 4, eligió a quienes previó que habían de creer y perseverar en la gracia. 5, dejó en su justa condenación a quienes previó que no creerían y perseverarían o ni perseverarían. Este es el esquema de Arminio. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando estos puntos. Comencemos primero con algunas preguntas básicas. ¿Cómo puede llegar una persona a agradar a Dios y conseguir la salvación? Es una pregunta que ha pululado a través de la historia y que se la han hecho científicos, filósofos, reyes, generales, capitanes, médicos, campesinos, agricultores, religiosos, hombres, mujeres, ancianos, etc. Es una pregunta que todavía pulula en el ambiente de la humanidad. Segundo, otra pregunta: ¿cuáles son las implicaciones de la salvación? Esto lo vamos a analizar en nuestro análisis. Tercero, ¿se pierde la salvación? Dejamos la pregunta en suspenso y mientras lo vamos analizando, los oyentes o los televidentes lo van a ir observando y lo van a ir entendiendo. ¿Existe la doble predestinación? Lo que ya mencionamos. De una vez contesto esta pregunta. La doble predestinación, de acuerdo al esquema de Calvino, de que Dios predestinó a unos para ser salvos y a otros para ser condenados, no existe. Bíblicamente no existe y esta doctrina no tiene en realidad fundamento bíblico, y es de mi particular entendimiento de que en mis investigaciones he descubierto que la gran mayoría de intérpretes escriturarios, la gran mayoría de teólogos y eruditos la rechaza hoy día. Solamente es un grupo minúsculo, muy minúsculo, que la sostiene, pero en realidad no tiene fundamento, lo que se llama la doble predestinación. ¿Qué significa la seguridad de la salvación? Lo vamos a observar. Existen opiniones diferentes entre los cristianos de todas las denominaciones, pero lo vamos a ir analizando. Veamos dos aspectos principales en el problema humano del pecado. Primero, el pecado es una relación rota con Dios. O sea, para entender lo relacionado con la salvación, tenemos que entender lo relacionado con la condición del ser humano. O sea, Dios elige o Dios decide dar la iniciativa para salvar al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se encuentra ciego
se encuentra muerto, se encuentra corrompido, se encuentra totalmente alienado de Dios. Entonces es Dios el que da la iniciativa en buscar a un ser humano furibundo, en buscar a un ser humano en abierta rebelión, en abierto desafío hacia el reino de Dios, hacia Dios mismo, de manera que desde esta particular perspectiva hay que considerar la salvación. Segundo, la auténtica naturaleza de la persona queda dañada por haberse desviado de la ley. El apóstol Juan, en una de sus epístolas, dijo que la esencia del pecado en realidad es la infracción de la ley, es decir, la transgresión a la ley que Dios ha dejado. Vamos a ver algunas definiciones brevemente. La elección. ¿Qué es elección? En teología es la acción de Dios al seleccionar para un servicio especial o escoger para salvación. De esta manera son elegidos quienes han sido escogidos por Dios, especialmente los que han sido escogidos para salvación y por gracia especial. Eso significa elección. Imputación. Vamos a ver la palabra imputación en el transcurso del tema, y por eso aquí hay que definirla de una vez por todas. Es del latín imputare y del griego logizomai y del hebreo hasad. Significa acreditar en la cuenta de alguien. Nuevo nacimiento. También se tiene que explicar qué es el nuevo nacimiento. Concepto de que la fe en Jesús comienza una nueva vida espiritual en una persona. Esto es concebido como un nuevo nacimiento. Otras definiciones. Pecado. El pecado es errar el blanco, maldad, rebelión, iniquidad, extraviarse, perversidad, andar errante, impiedad, crimen, andar fuera de la ley, transgresión, ignorancia y ofensa. En forma más breve, el pecado generalmente se ha definido como infracción a la ley, como ya lo mencioné en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Salvador. En el Antiguo Testamento se declara a Dios el único Soter, es decir, el único Salvador. El Mesías viene a ofrecer salvación hasta lo último de la tierra, dice la Escritura. Y en el Nuevo Testamento, Dios el Padre es Salvador en el sentido de que Él provee salvación cuando envía a su Hijo. El Hijo nació para salvar al pueblo de Dios de su pecado y de sus enemigos. Otra definición, salvación a nivel teológico expresa la provisión de Dios para remediar la condición del ser humano perdido por el pecado. Soteriología, el término soteriología es derivado de salvación, y en teología, la soteriología trata directamente con la persona y obra de Jesucristo y cómo se hace posible la salvación por medio de Él. Vamos a ver entonces la creación del ser humano. Usted ve esos relatos en Génesis 1, 26, 27, Génesis 2, 7 y 5, 2. Allí básicamente hay un retrato de cómo fue la creación y cómo Dios llevó a cabo el estabilizar, es decir, el ordenar al ser humano en su plan y ubicarlo en el lugar que Dios así lo quiso. El ser humano, antropológicamente y biológicamente, bíblicamente desde luego, es creado a imagen y semejanza de Dios. Por el soplo de vida de Dios, lo hizo Dios hombre y también mujer, los hizo. Son la corona de la creación de Dios. Tiene capacidad para reproducirse, tiene autoridad para gobernar y señorear. Fue creado para la gloria de Dios, perfectamente puro y santo, bendecido por Dios, y es un ente social. La caída, vamos a ver la caída y sus consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída? Trajo muerte espiritual, muerte física, trajo castigo sobre la mujer, castigo sobre el hombre, deterioro de las relaciones familiares, es decir, matrimonio y familia disfuncional como producto de la transgresión, como producto de la consecuencia de la caída, expectativa del castigo eterno y pecado imputado. Aquí ya Dios dice
toda la humanidad ha pecado, todos prevaricaron contra mí. Desde ahí ya se aplica ese principio de imputación de pecado. La salvación comienza cuando es planificada desde la eternidad. Dios es quien toma la iniciativa y aquí es donde comienza la elección. ¿Qué es la elección? Ya vimos en la definición, pero la elección comienza en un acto unilateral de Dios. Conviene que desde aquí sentemos las bases para interpretar la doctrina sobre la salvación. Es decir, si entendemos bien la doctrina de la elección, si entendemos bien el que Dios es el que toma la decisión unilateral de ir en busca del pecador, entonces vamos a entender clarísimamente cómo es que la salvación no se pierde, porque no depende del ser humano, no depende del libre albedrío, no depende de la habilidad intelectual ni de la fuerza motriz del ser humano, ni de sus ideas, ni de su energía, ni de su propia vida. No, depende de la subsistencia de Dios. Es decir, Dios le da el hálito de vida al ser humano, Dios le cuenta los días que vivirá y Dios le traza el destino. Y dentro de ese destino encontramos que se interpreta la elección. No depende de la capacidad para escoger de los escogidos, no depende de los méritos del escogido. Fue una expresión independiente de la libre voluntad divina. La elección constituye la base de todas las demás bendiciones espirituales. Es decir, si entendemos la doctrina de la salvación y particularmente la doctrina de la elección y la tenemos bien clara en nuestro concepto de interpretación de la fe cristiana, como le dije al comienzo, todos los demás rubros, todos los demás aspectos relacionados con la salvación o con la verdad cristiana van a estar bien claros y van a estar bien dilucidados. Veamos otros puntos. La cadena de la salvación, ¿cómo comienza? ¿Por qué decimos que hay una cadena? Porque así lo dice la Escritura. Mire lo que lee acá Romanos, lo que podemos leer acá, Romanos 8, del 29 al 30. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, estos están aquí en el primer eslabón de la cadena. Esto se le llama preconocimiento o se le llama presciencia divina. El apóstol Pedro lo dice en una de sus epístolas, que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Y en el libro de los Hechos también hay un pasaje donde dice que según el preconocimiento de Dios, nosotros fuimos escogidos. Entonces, esto es lo que dice Romanos acá. Luego dice, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Aquí viene la predestinación. Es decir, Dios asigna una tarea o un caminar que el ser humano va a seguir porque así lo dispuso Dios. A esto se le llama predestinación. Luego viene para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice Pablo, a los que predestinó también los llamó. O sea, después de la predestinación viene el llamamiento. O sea, es Dios buscando a través de su Espíritu en diferentes partes del mundo y en diferentes lugares del globo terráqueo a las criaturas que están en esta cadena o en estos eslabones de la cadena de la salvación. Y luego dice que a los que llamó también los justificó. Aquí entra la justificación, el cuarto eslabón de la cadena de la salvación, entonces es la justificación. Y luego dice que a los que justificó también los glorificó. Así que si usted entiende esta cadena de la salvación como la presenta el apóstol Pablo, nos va a ser fácil interpretar y concebir todo lo concerniente al retrato divino, bíblico, teológico, concerniente a la salvación del ser humano. El alcance de la salvación tiene tres aspectos. Uno, en cuanto al pasado, saber que nuestros pecados han sido perdonados por su sangre. Es decir, el Señor vino a borrar, a anular, a expiar todos nuestros pecados, y en cuanto al pasado, eso ya ha sido borrado. En cuanto al presente, no vivir una vida de pecado. Es decir, Dios nos ha salvado
pero no nos ha salvado para que nosotros pisoteemos su gracia. No nos ha salvado para que nosotros juguemos con nuestra salvación. Nos ha salvado para que nosotros nos mantengamos en nuestra libre voluntad, pero en obediencia, en rectitud a la voluntad del Señor, y que cada día busquemos ser transformados, que cada día busquemos ir pareciéndonos a la imagen de Jesucristo. Es decir, que la imagen de Jesucristo se vaya formando de una manera completa en nosotros. Tercero, en cuanto al futuro, saber que por tener al Hijo de Dios tenemos vida eterna. Cuando nos llegue la muerte o cuando Cristo vuelva, estaremos con Él y no en la condenación eterna. Esto es el esquema tripartito de lo que tiene que ver con el alcance de la salvación. La salvación se extiende a toda la humanidad. El Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. O sea, es la promesa de Jesucristo de que Él viene a salvar al mundo, de que Él viene a predicar y a llevar la buena nueva a todo ser humano, y se le está extendiendo la misma oportunidad a todo ser humano en cualquier parte de la tierra. Vamos a seguir acá. El colapso de la expiación limitada calvinista. Ahí hay una lista de versículos bíblicos que yo he resumido, que me llevan a esta conclusión: el colapso de la expiación limitada calvinista. La expiación limitada calvinista enseña de que Jesús solamente derramó su sangre por unos pocos, es decir, por los que van a ser salvos. Y los que no son salvos, la sangre de Cristo no los alcanzó, o mejor dicho, no se derramó por ellos. Es una interpretación, respetable, pero no tiene aval escriturario. Es decir, se van a molestar conmigo los calvinistas, se van a enojar conmigo los expositores de este esquema, pero les ha quedado grande la camisa en cuanto a este planteamiento. Este punto particular en realidad es refutable con bastante contundencia. Veamos algunos versículos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí no dice que unos pocos. Aquí no dice que solamente un grupo relativo. Aquí dice que todos sean salvos. Veamos, porque tanto amó Dios al mundo. Aquí no dice que Dios amó a unos pocos. Dice que Dios amó al mundo. También leemos: para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel, o sea, la oportunidad se le extiende a toda la humanidad. También se dice: Dios ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. O sea, ¿cómo es que Dios va a mandar arrepentimiento a toda la humanidad y luego decir, pero no se van a arrepentir todos, ni van a ser salvos todos, porque finalmente mi hijo solamente murió por unos pocos? O sea, eso es contradictorio, y eso haría de la cruz y haría del plan de salvación un fraude, y eso no va con Dios. La Biblia dice: sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz, y la palabra de Dios verdadera. Dice también el libro de Hebreos: pero vemos a Jesús, dice, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. También leemos aquí en 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor es paciente, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego el último versículo acá dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. De manera que estos textos son suficientes, son contundentes para eclipsar de una manera irrevocable la doctrina de la expiación limitada calvinista. La salvación es una posesión inmediata para el que cree. Desde aquí hay que, como le digo, ir interpretando los efectos y las bases de la salvación. El que cree en el Hijo de Dios no se supone que deba mirar hacia el futuro a un privilegio en la lejanía con un corazón apesadumbrado.
tiene vida eterna en cuanto cree. El perdón, la paz y el completo derecho al cielo son una posesión inmediata. Se convierten en propiedad del creyente desde el mismísimo momento en que deposita su fe en Jesucristo. Así que no es una salvación progresiva, ni es una salvación hasta el juicio eterno. No. El creyente que le da su vida a Jesucristo comienza a disfrutar ya de su salvación desde el momento que Dios lo llama, desde el momento que el Espíritu Santo lo convence, desde el momento que él es sellado por el Espíritu. Desde ahí ya está inscrito su nombre en el libro de la vida. Desde ahí ya él se puede considerar un creyente salvo. La salvación es por medio de Jesucristo, eso está clarísimo. El apóstol Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. De manera que no es por Mahoma, no es por Confucio, no es por Buda, no es por ninguno de los grandes hombres de la historia. Muchos de los hombres de la historia dejaron una huella, dejaron un gran legado, sin embargo murieron y sus cuerpos se destruyeron y perecieron. Pereció su gloria, pereció su filosofía de vida. Sin embargo, Jesucristo permanece para siempre. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él vino, dio su vida por los seres humanos, murió, pero al tercer día resucitó y está sentado hoy día a la diestra del Todopoderoso, a la diestra de su majestad en las alturas, y está esperando que el Espíritu Santo culmine su obra acá en la tierra para llevarse a su iglesia. Entonces, la salvación es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único y suficiente Salvador. Porque Él es el enviado del Padre. Porque Él es Dios y es hombre. Jesús tenía las dos naturalezas intrínsecas, inherentes en su persona. Es decir, Él era perfectamente humano y Él era perfectamente divino. Era Dios y también hombre. Lo es Dios y hombre. Su sangre expiatoria, desde luego, debe de haber sacrificio. El escritor de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por tanto, Jesús tuvo que derramar su sangre para poder comprar, para poder salvar y expiar los pecados de todos los que han de ser salvos. Veamos otros puntos. La salvación es individual. Cada ser humano ha pecado y cada ser humano es responsable de sus actos. Cada ser humano está cosechando las consecuencias de su elección, de su decisión por su libre albedrío, y eso es lo que trae las consecuencias que la Escritura manda. Sin embargo, la oportunidad se le extiende también a cada ser humano. O sea, cada ser humano tiene la libre voluntad para decidirse si darle su vida a Jesucristo o no. Así que la salvación es individual. El acto de la salvación, primero, es un convencimiento del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha sido enviado por Jesucristo y dice que Él es el que viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esa justificación la hace el Espíritu Santo por medio de la fe. El creyente cree. Sin embargo, aún la fe que el creyente pone para creer en el mensaje de salvación o en la oportunidad que Dios le está extendiendo para rescatarlo, para salvarlo, aún esa fe también es provista por Dios. Y de ahí es donde opera lo que se llama el nuevo nacimiento. Vamos a seguir acá. 3 actos de imputación. Primero, la imputación del pecado de Adán a la raza humana. Sí, el apóstol Pablo dijo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A eso se le llama la imputación del pecado de Adán a la raza humana. Segundo, la imputación del pecado del hombre a Cristo. Es decir, los que son salvos, Dios les quita el pecado a esos que están en pecado y se lo imputa a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo decidió salvarlos, porque Cristo decidió ser el intermediario, porque Cristo decidió ser el sustituto
de todos esos que pecaron, entonces Dios le imputa a Cristo el pecado. Es decir, Cristo lleva en la cruz el pecado de la humanidad. Eso es lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5. Dice que por amor a nosotros se hizo pecado. La Biblia habla de tres cosas que se hizo Cristo. Se hizo pecado, sí. Se hizo pobre y se hizo llaga. Pobre, ¿para qué? Para enriquecernos a nosotros. Se hizo llaga para curarnos a nosotros. Se hizo pecado para salvarnos. Así que eso es motivo de glorificar maravillosamente el nombre de Dios. Tercero, la imputación de la justicia de Cristo a los creyentes. Aquí, cuando ya Cristo muere en la cruz, la imputación de la justicia de Él, es decir, Él murió cumpliendo plenamente todos los requisitos que el Padre le había solicitado, efectuando al pie de la letra todo lo que concernía a la voluntad de Dios para poder rescatar al ser humano. Por tanto, una vez Cristo muere, una vez Cristo resucita, una vez Cristo entrega su sacrificio y el Padre lo acepta, entonces la justicia que ahora le pertenece a Jesucristo, el Padre se la imputa, el Padre se la traslada ¿a quién? A los salvos. Así que el Padre ya nos ve a nosotros justos, nos ve santos, nos ve puros. ¿Por qué? Porque nos ve a través del velo de la justicia de Jesucristo. Nos ve a través del velo de la sangre pura y perfecta y preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por gracia. El pasaje básico es Efesios 2, 8, 9. La versión internacional dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está hablando de que la salvación es por gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido, es decir, algo que no nos merecemos, pero que Dios nos lo da, que Dios nos lo asigna. Y también la fe, como ya lo mencioné, que necesitamos para creer en esa salvación, para darle nuestro corazón al Señor Jesucristo. Esa fe también es un don de Dios. O sea, la gracia es un don y la fe que nos lleva a recibir la gracia también es un don que viene de Dios. Así que no hay manera de jactarnos, como dice el apóstol Pablo acá, para que nadie se jacte en su presencia. Spurgeon predicó un famoso sermón hace ya muchísimos años y él predicó sobre Gálatas 2:21 y tituló a su sermón Salvación por obras, una doctrina criminal. Eso fue lo que tituló Spurgeon a su sermón en esa ocasión. Y dijo esto: la justicia propia contiene dos grandes crímenes. Estos graves crímenes y delitos desechan la gracia de Dios y hacen que Cristo muera en vano. O sea, esta declaración es una declaración tajante y es una declaración contextual dentro de lo que concierne a la salvación. Veamos entonces algunos pasos de la salvación. Si el hombre es incapaz por completo de contribuir en un grado mínimo a su propia salvación, entonces la salvación es totalmente por la gracia de Dios y no condicionada por alguna virtud prevista o no en la humanidad caída. El propósito de Dios al redimirnos no es tan solo rescatarnos del infierno, aun cuando esta obra sea inmensa. Su propósito final al salvarnos es que la iglesia pueda glorificar la gracia de Dios por toda la eternidad. Así que si Dios tiene un propósito eterno para nosotros, Él nos guardará por toda la eternidad. Ya que no nos hemos salvado por nuestras buenas obras, no podemos perdernos por nuestras malas obras. Y otro argumento acá: la gracia es la provisión para los hombres tan caídos que no se pueden ayudar a sí mismos, tan corruptos que no pueden cambiar su naturaleza, tan adversos a Dios que no pueden tornar a Él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír, tan muertos que Dios mismo tiene que abrir sus tumbas y resucitarlos. De manera que mientras vamos desglosando el tema, se va descubriendo que la salvación no se pierde, sencillamente porque está
refugiada en la iniciativa de Dios, porque sale del mismo trono de gracia, del mismo altar de misericordia hacia la humanidad. La salvación es eterna. Sigamos acá. En Juan 10, 27 al 28, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. O sea, hay una filiación entre las ovejas y el pastor, entre el rebaño y el Señor del rebaño. Esto es lo que está describiendo aquí Jesús, y dice: yo les doy vida eterna, sí, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. O sea, los que dicen que la salvación se pierde, en realidad no tienen ninguna base, o lo que tienen es una mala interpretación, porque si siquiera leyeran bien los pasajes, o si siquiera unieran en verdad los textos correctos y los analizaran de una manera correcta, van a llegar a las conclusiones de que la salvación no se pierde. Aquí dice Jesús: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie. O sea, nunca perecerán es porque están identificadas con Él, porque tienen el sello de la eternidad de Él. Y luego dice nadie, y cuando dice nadie, esto lo podemos interpretar en otro pasaje que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, dice: por lo cual tengo por cierto de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dijo el apóstol Pablo. Y Hebreos dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Es decir, el Señor sabe que nosotros estamos inmiscuidos en su salvación, en su cobertura, en su protección, y nos lleva a la eternidad. Otro versículo de Hebreos 9, 11 al 12 dice: Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, logrando así un rescate eterno. Rescate eterno. Otro pasaje: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. La salvación está sostenida entonces en la soberanía de Dios, es decir, Dios como Padre amoroso, como Padre fraterno, como el dador de la vida, como el Señor de señores, como el Rey de reyes, como el Dios todopoderoso, es el que decide salvar a la humanidad, es el que da el primer paso, es el que toma la iniciativa para rescatar al ser humano. Entonces, veamos acá, hay un Dios soberano que vela por nuestra salvación. Lo que Él ha empezado ya antes de la fundación del mundo, lo completará. Bajo la soberanía de Dios, los eslabones de la cadena de la salvación no se rompen. Dios es el Salvador. Dice acá: yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Y luego en otro texto dice: fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y Salvador. Y Colosenses 2:13 dice: Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Entonces veamos acá, aquí vemos al hombre muerto en delitos y en pecados, en abierta rebelión contra Dios, separado completamente. Existía un abismo entre el ser humano y Dios, creado por el pecado, creado por la rebelión de la humanidad. Sin embargo, Jesucristo vino a ponerse de intermediario, Jesucristo vino a morir, y Jesucristo vino a transformarse en el puente, sí, en el pontífice de Dios hacia los hombres. Y por medio de Él es que el hombre puede pasar hacia el reino de Dios. El hombre puede pasar de las tinieblas a la luz admirable, de la condenación a la vida eterna. Y aquí es donde Dios ya le da paz, le perdona sus pecados, le da vida abundante y le da la vida eterna. Eso es lo que encontramos en
la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, que dice que Cristo se levantó de entre los muertos para nunca más volver a morir. Es la analogía y el aval de nuestra salvación eterna, y es también la motivación para que el cristiano viva en esta tierra de una manera santa. Cristo, el abogado defensor de los salvos. O sea, aquí no solamente el Señor vino a hacer su trabajo de salvar a la humanidad, Él también está intercediendo en el cielo. Dicen estos versículos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Jesucristo está como un paracleto fiel, como un paracleto sabio y capaz de defender a su pueblo, capaz de defender a sus salvos ante la presencia misma de el Padre en la corte celestial. Ahí está Jesús intercediendo por nosotros, ejerciendo su abogacía de una manera inteligente, de una manera muy eficaz. ¿Quién es el que condenará?, dice el apóstol Pablo, es decir, el escritor de la epístola a los Hebreos. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, dice, el que también está a la diestra de Dios. Esto es en Romanos. Sí, este texto está en Romanos, y aquí tenemos junto al de Hebreos, y me estaba confundiendo, pero el texto de Romanos dice: ¿quién es el que condenará? Es una pregunta retórica. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede. El papel de intercesor, el papel de paracleto lo sigue Jesús desempeñando con alta eficiencia, y esa es la mejor garantía de que nuestra salvación está segura en Él. También el escritor de Hebreos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a ver la salvación de Israel en este epígrafe. La salvación de Israel se entiende de esta manera: Israel es el pueblo escogido, es el pueblo elegido de Dios. Dios decide insertarse en una cultura que es la cultura hebrea, para a través de la cultura hebrea, comenzando con los patriarcas, darse a conocer al mundo. Pero primero se revela y primero pacta con esa cultura, que es la cultura hebrea, y con ellos tiene un plan, con ellos tiene el Señor un pacto, y eso se va a cumplir, sí. Entonces vemos que hay una salvación escatológica ligada a Israel, porque se habla del cumplimiento de los pactos de Dios, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con David, el nuevo pacto. Todos esos pactos están vinculados con Israel, aunque el nuevo pacto también se vincula con la iglesia, fundamentalmente es para con Israel. Dice: he aquí vienen días, dice Jeremías, en que haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en aquel tiempo. Se está refiriendo al pacto de la ley, porque el pacto de la ley era temporal, mientras que el pacto que Dios dice que va a hacer con Israel es un pacto eterno. Está basado sobre el Mesías y sobre la sangre del Mesías. Entonces es definitorio entender de que Israel está dentro del programa salvífico de Jesucristo. Es decir, Israel está enclaustrado dentro del esquema de salvación y de promesas que tienen que ver con Dios hacia la humanidad. Y el mediador y el salvador es Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. O sea, quiero que sepamos o entendamos de una vez por todas que aunque Dios hizo pactos con Israel, el pacto abrahámico, el pacto davídico, el nuevo pacto, ningún israelita se ha salvado jamás por las obras de la ley. Ningún ser humano se va a salvar por las obras de la ley, pero ningún israelita. Todos los que han de ser salvos en toda la historia de la humanidad han de ser salvos por gracia, por gracia. Seguimos acá, vamos a explicar, hay un texto que frecuentemente se utiliza para debilitar la salvación de Israel, es decir, para decir de que Israel ya ha sido desechado por Dios y que Israel ya no va a ser rescatado.
Hay una teología vana, una teología hueca que anda circulando enseñando de que Dios ya no tiene ningún trato con el Israel nacional y que la iglesia es el Israel de Dios. Esa es una interpretación completamente distorsionada de las Sagradas Escrituras, y quienes enseñan eso están torciendo de una manera maliciosa la interpretación sagrada. La Biblia clarísimamente habla de que la iglesia e Israel están dentro de un programa diferente. La iglesia es una, si bien es cierto, fue compuesta por judíos y gentiles. Si bien es cierto, hay muchos judíos en la iglesia desde el comienzo, lo cierto es de que Dios tiene un plan, Dios tiene un programa, Dios tiene una promesa y Dios tiene varios pactos que cumplir todavía con Israel. Aunque a través de la historia Israel ha sido ignorado o ha sido rechazado, digamos así, por Dios, la misericordia del Señor nos dice que Dios todavía no les ha abandonado porque tiene un plan con ellos. De manera que viene un tiempo en donde se cierra el capítulo de la iglesia, en donde la iglesia es llevada a la presencia de Dios, es arrebatada, y entonces comienza el programa nuevamente con Israel, y ahí viene el cumplimiento de muchas de las profecías de carácter mesiánico que dijo Isaías, que dijo Miqueas, que dijo Sofonías, que dijo Joel, Zacarías y otros grandes profetas de Dios. Entonces, en la segunda venida, el Mesías se revelará nuevamente a Israel para salvación y juicio. O sea, el Mesías viene antes de que comience la gran tribulación, se lleva a la iglesia de Jesucristo, la iglesia se casa con Jesucristo allá en el cielo, la iglesia pasa por el tribunal de Cristo, es decir, la repartición de las recompensas, y se está 7 años con el Señor. En ese periodo en la tierra hay una gran tribulación, Israel es sacudido, la higuera israelita es sacudida, pero hay ministerios acá en la tierra, ministerio de ángeles, ministerio de los 2 testigos, ministerio de los 144,000, etcétera, que están trabajando para crear un despertamiento masivo en Israel. En la segunda venida, ya cuando Jesús ponga el pie sobre el monte de los olivos, como dice la Escritura, es cuando se va a revelar a Israel, y ahí, de acuerdo a los profetas, especialmente Zacarías, dice que habrá gran lloro y habrá gran lamento de Israel cuando descubran que a quien mataron en la cruz del Calvario era nada más y nada menos que a quien le había sido enviado por Dios a salvarlo. Y entonces va a haber una reconciliación nacional, e Israel entra a reinar con el Mesías en el milenio, y también la iglesia paralelamente estará reinando. Así que es un tema muy importante de conocer y va vinculado a la salvación, por eso es que lo estoy desarrollando acá. Dimensiones cósmicas de la salvación. Desde luego, la salvación afecta diferentes entornos del universo. Hay una relación entre la historia de la salvación y la creación. La salvación, en su forma final, incluirá la restauración de todo el cosmos caído, que ahora está bajo el dominio del pecado, a la condición pura y gloriosa a la que fue creado, para la que fue destinado por su Hacedor. En aquel tiempo se dice que el mal natural quedará destruido para siempre. Segunda de Pedro dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en donde reina o mora la justicia. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Y luego Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Es decir, el cosmos va a ser restaurado, va a ser reciclado. Dice la Biblia que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La Biblia dice que el sol ya no existía más, la luna va a desaparecer, porque el resplandor de la gloria de Dios, el resplandor de la presencia misma de Dios va a ser suficiente para iluminar a su pueblo y a toda la creación. Pero sí se debe de tener claro que la creación fue sujetada a vanidad, fue sujetada a maldición, en cierta manera, por causa del pecado del ser humano. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, la creación misma dice que está con dolores de parto, deseando ser liberada, pero va a llegar un momento en donde la creación misma será restaurada. Como ya dije, será reciclada,
y tendremos nuevos cielos, nueva tierra y nuevo cosmos. La seguridad eterna del creyente. Esta parte es fundamental que la conozcamos. En la Edad Media, la Iglesia Católica falseó los conceptos bíblicos de fe, gracia y salvación, hasta hacer depender del libre albedrío la salvación final. La Reforma estableció la enseñanza bíblica sobre el tema y, excepto los arminianos consecuentes, todas las denominaciones protestantes evangélicas sostienen la enseñanza bíblica de la seguridad de la salvación. Veamos, acá tenemos al hombre que está decidiendo en dos caminos. Hay caminos, dice la Escritura en Proverbios, que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Jesús lo dijo, porque grande y ancha es la puerta y grande y ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos lo transitan, porque angosta es la puerta, porque angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que lo hallan. Ojalá que tú, que estás viendo esta enseñanza, puedas decidirte lo más pronto posible. No lo esperes para mañana. Ahora es el día de salvación. Ahora es el día en donde debes de rendirte a los pies de Jesucristo, creer y confesar de todo corazón que Él es tu Salvador, darle tu vida y congregarte en una iglesia para que el Espíritu Santo comience a iluminar tu mente, comience a enseñarte cosas gloriosas que necesitas conocer. La seguridad eterna es obra de Dios, que garantiza que el don de Dios, la salvación, una vez que se recibe, es para siempre y no se puede perder. El concepto de la seguridad eterna enfatiza la actividad de Dios en garantizar la posesión eterna del don de la vida eterna. Tiene que ver con aquellos a quienes el Espíritu Santo regenera, y su veracidad no se funda en las emociones. Aquí tenemos otros puntos de escritores. Déjeme decirle que esta investigación que yo estoy dando en este momento me llevó por lo menos un año completarla, y he recurrido a fuentes bibliográficas de primera mano, teólogos, eruditos, historiadores, enciclopedias, diccionarios. Han sido parte de mi consulta, han sido parte de mis guías en los momentos más intensos de mi investigación, y por eso es que estoy presentándola con bastante convicción y con bastante seguridad, porque estoy seguro no solamente de en quién he creído, sino que Él es poderoso también para guardar mi buen depósito hasta el día de Jesucristo, y no solamente el mío, sino también el tuyo. Y Dios quiere que conozcamos la verdad, como dije al comienzo, y Dios quiere que disfrutemos de la seguridad de nuestra salvación desde ya, desde ya. Entonces vemos que el arminianismo enseña claramente que un creyente puede perder su salvación. Arminio dijo: yo nunca he enseñado que un creyente verdadero pueda total o finalmente apostatar de la fe y perecer, pero no niego que me parece que hay pasajes de la Escritura que presentan este aspecto. O sea, Arminio fue bastante ambiguo, pero las conclusiones de él fueron interpretadas con el hecho de que él creía que la salvación se puede perder. En realidad, el arminianismo torció la interpretación correcta de las Escrituras, porque la salvación no depende del ser humano, la salvación no depende de las obras, y el ser humano no tiene la capacidad de cuidar su salvación. El ser humano no tiene ni los atributos, ni los privilegios, ni las características, ni los recursos, ni las capacidades humanas o sobrenaturales para poderse mantener firme. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, tiene que ser sustentado por el Espíritu Santo. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el Omnipotente, es el Altísimo, es el Espíritu Santo el que sostiene a los débiles, el que sostiene a su pueblo, y en Él está nuestra seguridad. Ciertamente los creyentes pecan y se les amonesta en contra de profesiones falsas e inmadurez cristiana, pero Dios nunca quita su dádiva de la salvación una vez que la haya recibido. Los creyentes no siempre perseveran en la piedad. Pedro no lo hizo, muchos creyentes efesios no lo hicieron, Lot no lo hizo,
En el tribunal de Cristo habrá algunos cuyas obras serán quemadas y serán salvos así como por fuego. Así que, aunque estamos rodeados de debilidad, aunque somos susceptibles de caer, la gracia del Señor nos alcanza, la justicia de Dios nos protege y nos cubre, y sobre todo la intercesión de nuestro Señor Jesucristo nos hace mantenernos firmes y sin caída hasta el día de Jesucristo. La seguridad de la salvación del creyente está basada en el pacto eterno que Dios ha hecho con cada creyente mediante el sacrificio de Jesucristo. La soteriología paulina asegura, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Por qué es importante tener seguridad de la salvación? 3 importantes puntos. 1, la seguridad de nuestra salvación es vital para sostenernos. 2, Dios nos llama a hacer firme nuestra elección y nuestra vocación, pero Él es el que está arriba de nosotros, al lado de nosotros y en todo lugar, sosteniéndonos, protegiéndonos, resguardándonos. Ningún verdadero creyente pierde jamás su salvación. Sin duda los cristianos caen a veces, seria y radicalmente, pero nunca plena y finalmente. La Biblia dice que perseveramos no por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios que nos preserva. De la falacia a la realidad. Falacia. Sé que ahora soy salvo, pero podría perder mi salvación si cometo un pecado horrible. Realidad. La muerte de Cristo pagó el precio de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por tanto, el pecado sí puede afectar mi comunión con Dios, pero no puede destruir mi relación con Él. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice 1 Pedro 3:18. Falacia. Dios me salva, pero debo poner de mi parte para salvaguardar mi salvación. Este punto es una falacia y es muy enseñado en muchas iglesias hoy día. Hermano, usted tiene que cuidar su salvación. Hermano, cuidado, cae de la gracia. Esas son enseñanzas erróneas que no tienen contexto bíblico. La realidad es que no hicimos obras para ganar nuestra salvación y no podemos hacer ninguna obra para conservarla. Más bien, las obras son el fruto y la evidencia de nuestra salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, aún las buenas obras que nosotros podamos hacer como creyentes, póngale orar, ayunar, salir a evangelizar, congregarnos, ofrendar a la iglesia, apoyar la visión y la misión de nuestra congregación. Todas esas son obras lindas y hermosas. Sin embargo, ninguna de ellas nos sirve para añadir a la salvación, ninguna de ellas contribuye de ninguna manera a nuestra salvación. Por el contrario, son obras que nosotros estamos haciendo, pero las hacemos por la ayuda, por la fortaleza y por la guía y capacidad del Espíritu Santo. Y además dice que esas obras que nosotros hacemos, que glorifiquen el nombre de Dios, Dios mismo ya las destinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no hay manera alguna de que nosotros podamos hacer algo para guardar nuestra salvación, sino que solamente refugiarnos en el que lo puede hacer, que es nuestro Señor Jesucristo. Falacia. Ya no soy parte de la familia de Dios. Realidad. El creyente ha sido adoptado en la familia de Dios. En los tiempos bíblicos, alguien que era adoptado no podía ser desadoptado, es decir, no podía desadoptarse. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice el apóstol Pablo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Falacia. Fui salvo algún día, pero ahora he caído de la gracia de Dios. Lastimosamente eso se enseña erróneamente en muchos púlpitos. Hermano, ya cayó de la gracia. No, esa es, como le digo, es una interpretación equivocada. Realidad. Dios es lo suficientemente poderoso para salvarlo y guardarlo.
Sin embargo, el pecado no confesado en la vida de un creyente trae convicción de pecado y podría hacerle dudar de su salvación. Los verdaderos creyentes no pueden perder su salvación porque Dios protege a los que son suyos con todo su poder. Sin embargo, como hijo de Dios, usted necesita confesar y arrepentirse de todo pecado. El texto de Judas dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, a él sea dada gloria, alabanza, honor, imperio y potencia por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice Judas. Falacia: fui salvo, pero me siento perdido y no amado cuando peco. Realidad: la salvación está basada en hechos reales, no en sentimientos. Dice la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas, mire lo que dice el apóstol Pablo, tajantemente, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, ahí está el argumento de Pablo, por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Falacia: aunque nací de nuevo puedo perder mi salvación. Realidad: cualquiera que nace de nuevo no puede desnacer. Dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Falacia: siento que Cristo me ha dejado. Realidad: Cristo nunca deja a nadie que sea de su familia. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, dice Proverbios. Y ese mismo texto es también utilizado por el escritor de Hebreos para referirse a los creyentes. Falacia: tuve la vida eterna, pero ahora la he perdido. Realidad: eterna significa eternal, es decir, que nunca termina. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo dijo Jesucristo. Falacia: creo en Jesús, pero no puedo ser perfecto. Realidad: Dios no espera que seas perfecto, pero sí que confíes en Jesús el perfecto. La razón por la que Jesús se hizo hombre, por la que Él vivió una vida perfecta, por la que murió una muerte sacrificial y resucitó, fue para que pudiéramos apropiarnos de su perfección como si fuera nuestra. Porque con una sola ofrenda, dice el escritor de Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, estamos viendo que las responsabilidades del creyente son que fructifique, que se santifique, que sea un hombre o una mujer de oración, que dé fruto y que deje que el Espíritu Santo lo utilice. Rechazar a Jesucristo es rechazar la salvación. Las Escrituras hablan de salvación y de condenación. Un mensaje completo, un mensaje verdadero, tiene que presentar la salvación, pero también tiene que hablar de la condenación. Tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar de la santidad de Dios, tenemos que hablar de la justicia de Jesucristo, tenemos que hablar del sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese interludio o en ese cuadro encaja perfectamente todo lo que tiene que ver con la realidad existencial de la condición humana. El ser humano por sí mismo está rechazado, está alienado, está en abierta rebelión contra Dios, y es Dios el que decide salvarlo enviándole la oportunidad. Es como que si alguien está dentro de un pozo oscuro y profundo, sin ninguna manera de rescatarse, sin ninguna manera de salirse, y Dios le extiende una cuerda, Dios le tira una cuerda
para que se agarre de ahí y lo pueda sacar la persona desde afuera. Eso es lo que hizo Jesucristo. Sin embargo, el que rechaza a Jesucristo, aquel que ignora el Evangelio, aquel que juega con la verdad de Dios, pagará terribles consecuencias. Eso lo dice la Escritura. Toda persona que no se acoja a la gracia infinita de Dios, otorgada con la venida de Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por la humanidad, no tiene otra manera de salvarse, sino que solamente le espera la condenación eterna. El Señor mismo lo dijo aquí en Juan 3:18. Él dijo: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Cuál es la causa de la condenación? La causa de la condenación es que el ser humano recibió la luz, recibió la oportunidad de asirse de la salvación, es decir, de agarrarse de la cuerda de gracia que Dios le extendía para sacarlo del lodo cenagoso, del foso de la desesperación, y el hombre aún así la ignoró, el hombre aún así la rechazó. Entonces, esto es lo que se constituye en pecado, y esto es lo que va a excluir a la humanidad. Es decir, rechazar a Jesucristo es rechazar la salvación. Las personas que rechazan la luz del Logos se encuentran en tinieblas y están, por lo tanto, bajo el juicio de Dios, están condenados. El creyente en Cristo, por el contrario, no está bajo ninguna condenación y no vendrá a condenación. Ya vamos a ir terminando, pero hay unos puntos que todavía quiero que veamos. Enseña Hebreos frecuentemente. He oído que algunos interpretan Hebreos capítulo 6 como que si el escritor está enseñando que la salvación se pierde. Es uno de los pasajes más polémicos, más disputados, y que se ha prestado para diferentes interpretaciones. Los arminianos lo toman con lujo de fuerza para argumentar de que la salvación se pierde. Sin embargo, yo lo he investigado, yo lo he leído, lo he analizado, le he orado lo suficiente al Señor sobre ese pasaje y he llegado a la siguiente conclusión. He investigado y he invitado a teólogos y a eruditos que tienen su postura, y esto es lo que vamos a ver en este momento. Hay 6 puntos básicamente que se tienen que conocer en el capítulo 6 del 1 al 4, es decir, del 1 al 6, los 6 versículos, o fundamentalmente son el versículo 4, el 5 y el 6 del capítulo 6 de Hebreos. Hay 6 puntos. Dice que ahí han sido iluminados, dice que gustaron del don celestial, dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios, que gustaron los poderes del siglo venidero y que recayeron. Básicamente esos son los 6 puntos que son la columna vertebral del capítulo 6 de Hebreos, y son los que se han prestado para diversas interpretaciones. Veamos a uno de los intérpretes, Oliver Buswell, un escritor y un teólogo muy reconocido y es una autoridad importante en el campo de la teología. ¿Qué es lo que él dice de ese pasaje? Dice: esto en el contexto tiene que significar no que hayan sido salvos y se perdieron otra vez, sino que con todas las ventajas de la instrucción cristiana, comunión con el pueblo cristiano y la convicción del Espíritu Santo bajo la gracia común de Dios, han vuelto la espalda a Jesucristo deliberada y definitivamente. Esa es la opinión de Oliver Buswell. Aquí tenemos otra opinión de Guy Duffel. Dice: apenas uno puede leer los versículos 4 y 5 de este pasaje sin creer que estas expresiones describen a uno que ha experimentado la salvación. Mientras que este pasaje advierte del peligro de alejarse de Cristo, no debe ser usado para enseñar que no hay esperanza para uno que se aparta del camino. Las Escrituras hacen claro que si uno que se ha alejado de Cristo o ha rechazado a Cristo se humillare y volviere a la fe en Cristo, encontrará perdón. Es la opinión
de este otro erudito. Charles Ryrie, otro teólogo muy reconocido. Él lo que dice de este pasaje: el punto de vista arminiano ve a las personas descritas como creyentes que realmente pueden perder su salvación en la palabra y recayeron. Pero por supuesto, dice Ryrie, si el pasaje enseña eso, también enseña que esa persona que ha perdido su salvación nunca puede ser salva por segunda vez, porque es imposible renovarlos de nuevo para el arrepentimiento. Las advertencias contra la inmadurez e infructuosidad son severas y las consecuencias significativas, pero esas consecuencias no incluyen el infierno debido a haber perdido la vida eterna. Pablo se regocijó en la confianza de que nada, lo que indica cualquier cosa creada y tiene que incluir a uno mismo, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Romanos 8, 38 a 39. Y otra vez declaró: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La inmutabilidad del carácter de Dios garantiza una salvación segura. Eso es lo que dice Ryrie. Lo que dice Francisco Lacueva, otro teólogo también muy reconocido. Dice: ¿qué significa pues eso de la imposibilidad de ser renovados para arrepentimiento? La solución más probable a mi juicio es la que ofrece la Ryrie Study Bible, cuya línea de pensamiento seguiré. O sea, Lacueva se alinea a la postura del teólogo Charles Ryrie, es decir, el comentario de la Biblia Charles Study Ryrie, que es muy conocida, es una versión de la Biblia, la versión del 60, analizada por Ryrie. Según Lacueva, dice que el argumento de Ryrie allí es irrefutable y que las conclusiones a las que llega Ryrie de que la salvación no se pierde son las conclusiones más apegadas a una interpretación correcta y segura de las Escrituras. Por tanto, Lacueva dice: yo me alineo a esa postura. Luego dice: los católicos romanos y los arminianos estrictos sostienen que el autor sagrado se refiere aquí a creyentes que han perdido la salvación. Pero si esto fuese así, el pasaje probaría demasiado, pues daría a entender que es imposible recuperar la salvación, cosa que ni los católicos romanos ni los arminianos habrían de admitir. Veamos acá, Richard Taylor dice: estos pues eran hombres que habían experimentado, dice, los goces de la salvación, la comunión del Espíritu, el alimento y la satisfacción de la palabra ya escrita o predicada, y de la confirmación y el esfuerzo de lo sobrenatural. Estas experiencias son los privilegios y constituyentes normales de la regeneración. Los creyentes así regenerados están aún en peligro de apostatar final e irrevocablemente de su fe. O sea, si ustedes se dan cuenta, de 7 escritores, solamente uno, Richard Taylor, es el que está diciendo de que los creyentes pueden irreversiblemente apostatar de la fe. Sin embargo, el argumento de Taylor no es contundente, no es contextual, y la mayoría de teólogos que hemos explicado, vamos a ver otro todavía, nos confirma de que la salvación no se pierde. Una vez obtenida, no se pierde. Veamos lo que dice Morris, Carlos A. Morris. Dice: si bien estos versículos parecen indicar que se puede perder la salvación, eso sería una contradicción con lo que se enseña en otras partes. Juan 10, 28, Romanos 8, 35, Efesios 2, 1, 5, 4, 30, 1 de Pedro 1, 5. Aquí se trata de personas que han llegado al conocimiento del Evangelio, pero no han creído de verdad. Es significativo que en todo el pasaje se emplea la tercera persona y no la primera o la segunda. Es como si el escritor quisiera diferenciar esas personas de sus lectores. Por eso podría tratarse de un caso hipotético y no necesariamente real, como varios expositores han sugerido. Si un creyente pudiera pecar así, los resultados serían los que se indican aquí, pero eso no es posible para un verdadero hijo de Dios. Esas personas habían visto la verdad claramente, pero no la habían aceptado, y por eso estaban regresando deliberadamente al judaísmo. Esa es la conclusión de Carlos A. Morrison.
El último, Juan Carlos Ceballos, dice: entonces el que es activo en la iglesia y después se retira y renuncia a la fe en Cristo, ¿pierde la salvación? Algunos cristianos han entendido el versículo 6 como enseñando que uno puede perder su salvación. Sin embargo, no dudamos que el autor de Hebreos estaría de acuerdo con la sentencia de Jesús: nunca os he conocido. Tal persona no pierde la salvación, sino que revela que nunca la tuvo. Como los nacidos de Israel que no eran en verdad de Israel, según Romanos 9:6, y como Judas Iscariote, hay en todas las iglesias personas que tienen una experiencia que se parece a la salvación, pero en realidad no han experimentado la verdadera salvación. Es la opinión de Ceballos. Otro pasaje que también ha sido tomado para insistir en que la salvación se pierde. El texto dice así: si habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Aquí el apóstol Pedro, si podemos leer el capítulo entero de Segunda de Pedro, capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que está hablando de los falsos maestros. Desde el comienzo, el apóstol Pedro comienza a decir: y hubo falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente en medio vuestro herejías destructoras. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios, dice, no recibió o no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al Tártaro, los sentenció y los encarceló en prisiones eternas, jamás también Dios va a perdonar a aquellos que han jugado deliberadamente con su hijo, con su salvación, según lo que dice acá. Pero se está refiriendo a falsos profetas, es decir, falsos profetas o falsos maestros que dicen que son salvos, que se introducen en el rebaño, que utilizan el nombre de Dios, que utilizan una Biblia, pero en realidad los fines y las motivaciones inherentes o el fondo de sus convicciones o de sus creencias es totalmente contradictorio a la palabra de Dios. Pero sigamos analizando acá esto. Alberto Platt dice esto de ese pasaje de Segunda de Pedro: no se puede perder la salvación. Obviamente esos mensajeros falsos estuvieron expuestos al mensaje del Evangelio. En su mente reconocían la validez de la persona y obra del Señor Jesucristo y pretendían ser sus exponentes. Tan convincente era su papel que no cabe duda que muchos fueron engañados y así lograron tener muchos discípulos. Pero pretender es la palabra clave en la explicación. Nunca fueron creyentes verdaderos, pero sí pretendían serlo. Así que no es que perdieron su salvación, sino que pretendían ser salvos. Se decían ellos mismos o proliferaban que ellos eran salvos, pero en realidad nunca lo fueron. Veamos otro punto acá. Lobos con piel de oveja. Sí, los hay. Miren lo que dice este escritor. Dice: es fundamental que recordemos que estos maestros no son personas nacidas de nuevo. Está hablando de los maestros del capítulo 2 de Segunda de Pedro que estamos mencionando. Dice: Judas describe a estas mismas personas en su carta e indica claramente que son sensuales, que no tienen al Espíritu. No es la profesión de espiritualidad lo que marca a un verdadero creyente, sino la posesión del Espíritu de Dios en su interior. Por tanto, no es que hayan perdido su salvación, sino que nunca fueron salvos. Hicieron todo el drama, hicieron todo el juego, pero en realidad se engañaron a sí mismos, porque no engañaron a Dios, ni al Espíritu Santo, ni a los verdaderos creyentes. Mire lo que dice Kistemaker. Dice: estas personas habían profesado el nombre de Cristo como Señor y Salvador, pero eventualmente habían demostrado que dicho conocimiento era meramente intelectual. Dice: nótese también que Pedro evita utilizar los términos fe y creyente en este contexto.
Los maestros nunca pusieron su fe y confianza en Jesucristo, y porque no tenían una relación personal con Cristo, se apartaron y cayeron. La Biblia de las Américas dice: los falsos profetas no fueron genuinamente salvos, porque aunque se acercaron al Evangelio, después rechazaron al Cristo que el Evangelio presenta. Ya para terminar, puntos básicos en la presentación del mensaje. O sea, ya que nosotros somos salvos, ya que se nos ha revelado la gracia, ya que Jesucristo nos ha justificado gratuitamente, ¿qué es lo que sí debemos hacer nosotros? Debemos de agradar a Dios, debemos de llevar una vida agradable a Dios, debemos de ser personas fructíferas, debemos de cumplir con la gran comisión, debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda luz y a toda verdad, vivir una vida santa, una vida irreprensible, una vida digna de un verdadero creyente. Pero para evangelizar, para llevar esta verdad a otros, hagamos esto. Uno, hagamos una clara explicación de los hechos que tienen que ver con la salvación. Sí, o sea, para presentar el plan de salvación a las personas, hablemosles claramente todo lo que concierne a la salvación. Dos, hagamos una invitación apremiante a responder personalmente a Jesucristo. Es decir, que las personas reconozcan y admitan su condición pecaminosa y que acepten que Jesucristo les está extendiendo la mano para rescatarlos y perdonarlos. Tres, una promesa de perdón y vida eterna para todo el que viene al Señor. Eso es lo que dice la Escritura. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Sí. Así que esa es la gran oportunidad y ese es el plan que nosotros debemos de presentar, el plan de salvación. Resumen, ya para terminar. Rechazamos todo lo que se añada a la doctrina de la salvación del hombre como una compensación a la insuficiencia de la Escritura. La Escritura se propuso darnos esta doctrina de una manera perfecta y completa. El creyente podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Escrito está: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Se puede perder el gozo, pero no la salvación. Los mencionados por Pedro en su segunda epístola conocieron la justicia, pero no la siguieron. Hebreos 6 no enseña que la salvación se pueda perder. Los premios son ganados, pero la salvación es gratuita. La salvación del creyente es un acto unilateral de Dios. Es una demostración de su gracia infinita. La salvación está sostenida en la soberanía de Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Jesucristo es el único agente ejecutor de la salvación. El Espíritu Santo es quien busca al pecador para convencerle de pecado, de justicia y juicio. La salvación se alcanza a través de la fe otorgada por Dios mismo como un don. Jesucristo es el abogado defensor de los salvos. El creyente debe mantenerse fiel a Dios y fructificando hasta la redención final de la posesión adquirida. El creyente puede mantener la seguridad eterna de su salvación. Amado hermano, amado amigo, quiero ser bien claro contigo en esta hora. Es una lástima que dentro del contexto cristiano todavía haya quienes sostengan que la salvación se puede perder. Utilizando versículos fuera de su contexto, llegan a esas conclusiones aberrantes, dislocadas completamente del contexto. Bíblicamente hablando, hay suficiente evidencia, como lo hemos comprobado, para tener la plena certeza de la seguridad eterna de nuestra salvación. Nosotros confiamos y dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Mi propósito con enseñar esta verdad es que tu mente sea clarificada, que tu mente sea iluminada y que el Espíritu Santo selle las verdades del Evangelio y las verdades de esta enseñanza en tu corazón. Deseo que una vez entiendas que Dios te ama y que Él envió a su Hijo a salvar tu vida de tus pecados, reconozcas que por ti mismo no te puedes salvar, ni aun siendo la persona más buena. Sin embargo, si le das tu vida a Jesucristo, si vienes rendido a los pies de Jesucristo y le reconoces como Señor y como Salvador y te arrepientes de tus pecados, el Espíritu Santo te sellará y te hará una persona salva. Dice la Biblia que en los cielos habrá fiesta por cada pecador que
se arrepiente. Ven a los pies de Jesucristo y ojalá que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Te pido tus oraciones y bendigo a todos los siervos y a todos los creyentes que están en diferentes lugares del mundo predicando el Evangelio de vida eterna. Amén y amén.